esto, tú? Buenas, estoy haciendo unas pruebillas, ¿vale? Que hace mucho que no hago directos. Y no sé cómo va esto. A ver. Oye, ¿alguien me puede escribir por el chat cómo invito a Joana? ¿Alguien lo sabe? Ahora, mira, ahí está. Buenas a todos. ¿Se me escucha bien? Por favor, ¿me podéis confirmar alguno? Hombre, Javi, ¿qué pasa? Se escucha bien, ¿no? Vale. A ver si se conecta Joana. Ey, espera. Ahora sí. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal? ¿Cómo estás? Bien, Muy bien, bien. bien. Vale, ¿Se me esperamos un oye bien, no? poquito. Sí, se oye perfecto. Vale, Esperamos un perfecto, sí, poquito esperamos un poquito. a que se meta gente. Bueno, gente, si lo que vamos a hacer va a ser ir, bueno, al principio vamos a hablar un poquito nosotros, luego vamos a contestar algunas preguntas que tenemos ya y luego pues contestaremos algunas de las que nos hagáis vosotros. Entonces, si queréis ir dejando por ahí, pues bueno, para luego tenerlas, podéis ir dejándolas, ¿vale? Claro, ir preguntando porque a lo mejor luego las vamos a ir contestando sobre la marcha según vayamos hablando. Eso es. O las tenemos en cuenta. Buenas a todos. Hay mucha gente conocida por aquí. Bueno, pues, ¿quieres que empecemos ya o Vale, esperamos un vale. poquito? ¿Tú a qué hora te tienes que Bueno, si ir? quieres esperamos un poquito. Yo no tengo hora. Ah, vale. Creía que tenías hora ahora. No, pero todo bien, todo bien. Bueno, veo que vienen desde Argentina, que hay gente De de todos todos los lados. sitios, más o menos. Muy bien. Muy buenas. Vale, bueno. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nos vamos presentando para quien no nos conozca, ¿o qué? Vale, perfecto. ¿Me Pues empiezas nada. tú? Sí, bueno, pues nada, yo soy Álvaro para quien no me conozca. Bueno, yo es que creo que se nos puede presentar a la vez porque en realidad para el tema que vamos a tratar somos muy parecidos en ese sentido, o sea, tenemos todo en Sí, eso común. sí es verdad. Así que bueno, yo soy Álvaro, ella es Joana, entrenador y fisio, y ella es nutricionista. Y pues ambos, entre otras cosas, estamos dedicados al tema de los deportes de combate, nos dedicamos mucho a ello. Ambos hemos sido competidores, en cada uno en su respectivo deporte, Sí. y ambos llevamos deportistas de todos los niveles, desde amateur hasta olímpico. Los dos, según me has dicho antes, tú también llevas algún olímpico, así que en ese sentido Sí, somos iguales. ¿Quieres decir tú sí, yo algo de eso? estoy intentando seguir siendo competidora si las lesiones me dejan, pero sí, desde bien pequeñita y la verdad es que gran porcentaje de los chicos que llevo y chicas son de deportes de combate, de contacto y de categoría de peso. Entonces, Ujú. experiencia respecto a este tema, yo creo que vamos a ir bastante bien. Sí, yo creo que en ese sentido los dos tenemos las mismas inquietudes, o sea que muy bien. Mira, Sí, Borja. eso sí. Y yo creo que sobre todo la experiencia, ¿no? El haber competido, el haber dado el peso, el saber un poco las sensaciones de esa semana previa y de toda la temporada, Ujú. es Eso es. interesante. Que todo el que trabaje con ese tipo de deportistas lo sienta, lo sepa y lo sepa entender. Sobre Sí, todo por tema de empatía. es un plus bastante grande, yo creo, además. Porque además este tipo Sí, de deportes tienen unas características que no tienen otros deportes. Y sobre todo a nivel de eso, de que al final estás peleando contra otra persona, tienes que hacer cortes de peso, tal. Ese tipo de cosas, si no las vives, es más difícil saber bien de qué estamos hablando. Así que sí. Ujú.
Bueno, yo creo Muy bien. que vamos a empezar porque va a estar gente saliendo y entrando todo el rato, yo creo. Así que, Vale, perfecto. Pues si quieres empiezo yo preguntando un poquito. vale, como quieras. Bueno, antes de nada, os recomendamos que nos sigáis a cada uno, a los que moleste el tema, Sí. en Instagram, hablamos de estas cosas, así que bueno, ya sabéis, para Instagram yo creo que se puede seguir desde aquí, así que si os interesa el tema de nutrición, seguid a Joana, si os interesa el otro, seguidme a mí o a los dos, básicamente. Así que nada, bueno, Sí. como quieras, si quieres empezar preguntando, como tú quieras. Vale, yo intentaré ir subiendo contenido poco a poco. La verdad es que me cuesta un poco el subir historias y posts, pero sí que lo intento subir poco a poco. A nivel de entrenamiento, sobre todo, porque yo entiendo bastante todo el tema de estrategia nutricional durante la temporada, pero me Ujú. gustaría saber si tienes alguna, digamos, algún esquema, alguna estructura de entrenamiento, tanto durante la temporada como antes de una competición, porque supongo que antes de una competición tendrá cierta estructura, sobre todo por el tema de peso y la habilidad que tiene el deporte, y durante la temporada sí cambia. Vale, a ver, estructuras hay muchas y se puede seguir cualquiera, muchas son válidas, o sea, el típico esquema de ATR, ¿vale? Que es una planificación tradicional, puede valer perfectamente, pero tampoco hay que seguir un esquema como tal mientras tengas claras un poquito las bases de más o menos lo que hay que seguir, que siempre va a ser, en todos los tipos de estructura van a ser los mismos. Va a ser que al principio, cuanto más alejado de la competición estemos, pues más habrá que centrarse en las bases, en hacer un atleta completo y que sea, o sea, pues en hacer al deportista lo más atlético posible y luego a medida que nos vayamos acercando a la competición, pues habrá que afinar más, habrá que trabajar ese aspecto más específico y centrarnos más en las características del propio deporte. Eso va a ser siempre así, sigas el modelo que sigas, ¿vale? Y luego ya pues puedes seguir muchos tipos de modelos. Yo utilizo, pues a veces utilizo un modelo ATR, ¿vale? Que sería bueno, sería un mesociclo o una parte de acumulación, digamos, donde metemos un poquito más de volumen, otra parte donde buscamos que ese volumen, esa acumulación que hemos hecho, se transforme, por decirlo así, ¿vale? Que se llama precisamente el mesociclo de transformación. Y luego, pues, una parte de realización, ¿vale? Que sería el mesociclo en el que nos enfocaríamos más en ese aspecto más específico, más enfocado a la competición. Pero como te digo, podemos seguir este esquema, podemos seguir miles otros, podemos directamente no seguir un esquema como tal, sino ir trabajando todo. Lo único que sí que creo que es importante es al final, cuando ya estamos más cerca de la competición, ahí sí hacer ciertas cosas, ciertas estrategias para llegar con un picking, con un estado de forma a la competición, ¿vale? Y bueno, estas estrategias básicamente pasa por trabajar de forma mucho más específica, trabajar con disipar la fatiga lo máximo que podamos y mantener los estímulos a nivel del sistema nervioso, por decirlo así, lo más activos que podamos para llegar con un picking en la competición, ¿vale? Con un estado de forma. Y todo esto además hay que tenerlo muy en cuenta por el tema del corte de peso, para que no nos afecte negativamente y demás. Entonces, a ver, de forma muy general, eso es lo que hay que tener en cuenta. No sé si te he respondido más o menos o hay algo que no te haya respondido. No, sí, más o menos. También es que es muy diferente una competición a un entrenamiento. Es una Uh competición, por -huh. ejemplo, boxeo es un combate. Un Mm. entrenamiento dura un par de horas. ¿Eso tú lo más o menos lo estructuras? O supongo que lo tendrás en cuenta, obviamente. Ya, pero tú ten en cuenta que o sea, yo a nivel de preparación física sí, claro que lo tengo en cuenta. Lo que pasa que realmente o sea, el 80% de lo que va a hacer la persona va a ser de su propio deporte. Y eso no lo lleva el preparador físico. Entonces eso depende de lo Claro. que hagan ellos. Pero sí, deberían estructurarlo y deberían, como te digo, hacerlo a medida que nos vamos acercando al combate lo más específico para ese combate posible. ¿Vale? Que dista mucho de lo que se suele hacer normalmente. ¿Vale? Pero claro, eso ya yo no lo puedo controlar. Entonces, pero sí, sí, habría que hacer eso, habría que hacer cuanto más cerca de la competición, más especificidad, ¿vale? Y sobre todo algo Vale. importante que quiero recalcar es eso. A medida que, o sea, sobre todo en las últimas semanas, lo que hay que intentar, más que entrenar más o tal, es todo lo contrario, es disipar esa fatiga que hemos acumulado para llegar sin perder esos estímulos que hemos ganado, es decir, seguir estimulando el sistema nervioso, a nuestro cuerpo en general, pero llegar con la mínima fatiga posible acumulada a la competición y eso lo que va a hacer es pues, provocar un picking, un estado de forma que haga que la competición estemos bien, ¿vale? Esté a tope. Cerca del pesaje, ¿adaptas un poquito el tema preparación física? O sea, Sí, ¿tienes algo en cuenta esa semana que tienen que perder peso?
Sí, lo que te digo. O sea, yo lo que no recomiendo, a ver, se me va la luz, yo lo que no recomiendo es eh, enfocar el entrenamiento para la pérdida de peso. Es decir, hay mucha gente que lo que hace es, pues imagínate que los últimos días tiene que perder esos últimos kilos de agua, lo que sea, y lo enfocan pues corriendo más, con chubasqueros y ese tipo de cosas. A mí eso me parece un error, ¿vale? Me parece que no es positivo porque al final estás sumando a esa deshidratación, a ese corte de peso que estás más débil, estás con menos energía, estás sumándole una fatiga extra, entonces es absurdo. Entonces, en ese sentido, no. Pero sí que hago modificaciones en el entrenamiento, que me parece que hay que hacerlas, en lo que te he dicho anteriormente. Es decir, en reducir el volumen muchísimo, disipar toda la fatiga que podamos, que eso pues, se consigue pues eso, reduciendo el volumen, metiendo trabajos mucho más lejos de la fatiga y estimular el sistema nervioso, es decir, seguir trabajando con intensidades altas, pero con Sí, mucho menos de ese volumen, ¿vale? Eso sí que lo tengo en cuenta, pero vamos, eso ocurriría, hagas un corte de peso o no. En este caso, en estos sí. deportes, todavía más. Tienes que tenerlo más en cuenta. Sí, Sí, yo creo sí. que es lo ideal. Además, algunos se agobian un poco el tener 2 sesiones largas de entrenamiento, Mm. porque ya estás fatigado, estás bajando calorías, estás adaptando mucho la nutrición para esa pérdida de peso. Y que le metan 2 sesiones de entrenamiento a muchos les agobia un poco, o sesiones largas. Sí. O sea, prefieren centrarse un poco más en su deporte y en cómo va a ser el combate o Mm. la competición a que les pongan a correr 2 horas. Sí, 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 totalmente. Y de hecho, a ver, lo que sí que también te digo que es un error, que hay mucha gente que lo hace, es como las últimas semanas, digamos, que son en la preparación física como tal, no va tan enfocada a mejorar, sino va más enfocada a mantenerlo conseguido. Pues hay mucha gente que dice, bueno, pues no entreno, no hago preparación física. Eso es un error, porque realmente lo que vas a hacer es Sí. llegar desactivado a la competición, tu sistema nervioso se va a desadaptar. No, eso también es un error. Es verdad que hay que entrenar menos, hay que entrenar con mucho menos volumen, pero hay que seguir entrenando. Hay que hacer entrenamientos cortos, alta intensidad, poco volumen, poca fatiga y ya está. Vale, perfecto. No, más carga no, Orquímedes. No, más carga no. No recomiendo trabajar con cargas que no hayas trabajado antes en esas últimas semanas, pero sí que trabajar a alta intensidad me refiero no solo a cargas altas, sino a velocidades altas, a cada movimiento que hagas, cada repetición que hagas, que sea de calidad, que sea rápida, que sea fuerte, pero no hace falta trabajar con más cargas de las que estábamos trabajando antes. Vamos, de hecho no se recomienda, porque al final, si no estás adaptado a eso y lo haces la última semana, que es cuando más débil vas a estar, pues va a ser peor, ¿vale? Y bueno, a nivel de nutrición, a mí sí que me interesa, me voy a preparar por aquí una pregunta para ti. Eh, vale, sí, el tema sobre todo me interesa el tema del corte de peso, cómo lo planteas tú. Sobre todo, tú eres, hay muchos nutricionistas, sobre todo he visto esto, nutricionistas que no están tan especializados en deporte de combate, eh, que son más de decir, nada, es que es poco saludable, el deportista tiene que estar en su peso desde hace mucho tiempo, tal, o tú juegas la ventaja de cortar el peso y estar por encima. A ver, si nos ponemos a hablar de seguridad a la hora de dar el peso, obviamente lo más seguro es no bajarlo, es decir, mantenerte en el peso. Pero tenemos que tener en cuenta que todos los competidores, sobre todo a nivel alto, están por encima de la categoría de peso. Todos. Ujú. ¿Por qué? Porque, primero, porque se necesitan porcentajes muy bajos para dar el peso. O normalmente alcanzan unos porcentajes muy bajos para dar el peso que no son viables para llevar durante toda la temporada, porque van a afectar al rendimiento, van a afectar al sistema inmune y demás. Y aparte porque buscan esa ventaja de aumento de masa muscular y aumento de peso respecto al otro adversario, ¿no? Digamos que Ujú. cuanto más masa muscular, más fuerza, más potencia, cuanto menos masa grasa, menos lastre a la hora de movilizar y a la hora de hacer todos los movimientos. Entonces lo que se busca es esa composición corporal tan ajustada. Eso quiere decir que siempre se va a estar por encima del peso. También no tiene sentido ir a competir, por ejemplo, a una categoría de 60 kilos dando 59 kilos. ¿Por qué? Pues porque los otros es que te van a sacar 5 o 6 kilos. O sea, por mucho que nos guste o no, esto es así. Claro. Entonces, yo me centro más en educar al competidor o al deportista a hacer unas buenas estrategias de pérdida de peso, a tener una buena composición corporal, a hacer una buena recuperación post-pesaje, de tal forma que no afecte ni a rendimiento ni a salud y que compita al 100%, a obsesionarme con que esté cerca del peso. También es verdad que si a mí el competidor me dice, yo le pasa fatal, no quiero bajar ni un kilo,
pues yo me tengo que adaptar a lo que diga el competidor. Obviamente yo tengo mis consejos de cara a ese tema, pero yo me adapto. Pero Claro, siempre se está un poquito por encima y se aprovecha esa ventaja. es que al final hay que entender que sí, que obviamente lo saludable sería no hacerlo. Pero es que estamos en un deporte de Claro, rendimiento. O sea, el rendimiento sí, ya sabemos todos que a ciertos niveles exacto. no es salud y queremos ganar. Entonces, si queremos ganar, hay que aprovechar ese tipo de cosas. Entonces, para mí es un error Hasta lo que, otro claro, también. hasta que no cambie esto va a seguir ocurriendo. Y si va a seguir ocurriendo, nos tenemos que adaptar a nivel rendimiento y que nuestro deportista gane. Pero sobre todo eso, educarles y llevar una buena estrategia que no afecte ni al rendimiento ni a salud. Y se puede hacer bien, Sí, ¿vale? sí, Se sí. puede hacer bien porque hay diferentes estrategias que se pueden utilizar muy bien. Y tú puedes la semana del pesaje perder hasta un 5 o 10% del peso. Y lo que va a dictar si esto te va a afectar a nivel salud o rendimiento es cómo lo hagas. Es decir, no va a ser lo mismo utilizar diferentes estrategias como las que puedo decir ahora después para perder peso a que el deportista de repente la semana de antes se quite toda la comida, se quite agua e intente perder todo el peso a través de sudoración. Eso sí es muy dañino. O sea, tú vas a Ujú. terminar yendo a la báscula, vas a dar el peso y vas a dar el peso. Pero va a ser muy diferente las sensaciones de un deportista a las sensaciones de otro. Entonces hay que saber hacer bien las cosas. Pero sí, yo siempre busco que estén un poco por encima. De hecho, Y, si me viene un chico que está un par de kilitos por encima, que se le puede subir un poquito la masa muscular y que pierde bien peso, yo le subo la masa muscular. Sobre todo eso por tema es. de rendimiento. Ujú. Y una cosa que pregunta justo Ludo, que es un crack, por cierto, dice, el tema de los cortes, y esto, ¿verdad? Es que me pasa con él, me pasa con muchos como él. El tema de los cortes de peso en deportes como Jiu-Jitsu, donde se pesan justo antes de pelear, ¿cómo lo enfocas eso? ¿Tienes algún caso así? Sí, vale, mira, si quieres vemos un poquito las estrategias de corte de peso que hay. Porque Sí. además les pasa lo de Jiu-Jitsu, les pasa también a los de boxeo, que los de boxeo olímpico además es que se pesan el día del pesaje, compiten y si pasan de fase, al día siguiente le vuelven a pesar. O sea, tú tienes que mantener el peso durante toda la competición. Y eso hay que controlarlo. Vale, hay diferentes estrategias de pérdida de peso. Digamos que nosotros, primero se empieza la nutrición o el foco nutricional siempre se debería de poner mucho antes de lo que la gente empieza a ponerlo, ¿vale? Ujú. Nosotros deberemos establecer un peso de mantenimiento en el que yo pueda rendir al 100%, es decir, el entrenamiento está para generar unas mejoras, no para perder peso, en el que yo tenga una buena composición corporal a nivel masa muscular y masa grasa y que esté por encima del peso de tal forma que yo realizando ciertas estrategias pueda bajarlo y luego recuperar bien. Si Ujú. esa parte no se ha hecho bien, no va a resultar efectiva esta estrategia de pérdida de peso. Entonces, importante que esa primera parte se haga bien. Luego, ese weight cutting que se llama, que son esa semana o esos 5 días previas al pesaje, se deben realizar con el deportista totalmente hidratado y totalmente nutrido. Y tenemos 3 vías diferentes, ¿vale? Para perder peso. Digamos que es manipulación de peso corporal. No es pérdida ni de masa grasa ni de masa muscular en sí. ¿Vale? Lo que Ujú. buscamos es que el deportista baje el peso. Se puede hacer de 3 formas. O reduciendo el contenido intestinal, ¿vale? Que reduciendo el contenido intestinal se refiere a realizar una dieta baja en fibra. Lo que se suele hacer 2-3 días antes del pesaje. Se reduce el consumo de fibra, se quitan verduras, se reduce todos aquellos alimentos que son altos en fibra porque la fibra a nivel salud es excelente, pero a nivel dar el peso perjudica un poco, porque va a Mm. retrasar todo lo que es el tránsito intestinal. Entonces, lo que nosotros queremos es que en el tránsito intestinal no haya comida, porque eso pesa. Entonces, cuanto antes salga, mejor. Mm. Y ahí ya vamos bajando un poquito el peso. O sea, un 1 o 2%, si el deportista se acostumbra a comer bastante fibra, baja bastante bien. Luego, aparte, hay que tener en cuenta el volumen de comida. O sea, no es lo mismo aportar 500 gramos de comida en general, metiendo verdura, metiendo proteína o metiendo arroz, que yo con las mismas calorías y en menos peso meto otros alimentos. Es decir, yo tengo que tener en cuenta lo que pesa ese alimento, porque ese alimento va a entrar dentro del estómago y se va a quedar ahí y eso va a pesar. Si Mm. nosotros bajamos el volumen de comida que tomamos, menos cantidad de comida en el tracto digestivo tenemos. Pero lo que tenemos que enfocarnos también es que aporte energía. O sea, a mí las verduras en esos momentos no me sirven de mucho, porque ocupan mucho y aportan poca energía. Yo que busco meter aquellos alimentos que aporten bastante energía y que no pesen mucho. Eso, de cara a los pesajes que están cerca de la competición, es bastante viable.
porque no estamos bajando mucho la energía, pero sí que estamos bajando el volumen de comida que estamos metiendo. Eso en cuanto a contenido intestinal. Luego también tenemos la reducción de los depósitos de glucógeno, ¿vale? Digamos que el músculo acumula glucógeno muscular y ese glucógeno, esa molécula de glucógeno acumula agua. Una de las estrategias para pérdida de peso es la de vaciar esos depósitos de glucógeno. Es decir, llevar una dieta baja en hidratos de carbono porque ese glucógeno que pierdes se va a arrastrar también líquido y eso pesa. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Sí, yo te estoy entendiendo perfectamente. Sí. ¿Vale? Exacto. Es decir, una dieta bajita en hidrato de carbono para esa pérdida de glucógeno muscular, que pesa. Vale. Esa sería otra vía. También hay que tener en cuenta que estos deportes son de alta intensidad. O sea, va a haber una merma del rendimiento de alta intensidad si nosotros bajamos los hidratos de carbono. Eso, por ejemplo, yo se lo comento a los chicos para que se lo digan a los entrenadores. Pero, claro, eso a la hora de entrenar, pero luego a la hora de si eso lo recuperas y haces una buena... Eso se recupera. Eso. Claro, lo importante es la recuperación. Al y final, luego, en la última parte... Dime. Creo que esa parte, joder, es que es mega importante. La parte de la recuperación que al final, mucho... Es que yo tenía la experiencia, sobre todo cuando competía, que luego la gente se iba a recuperar y yo qué sé, se comían lo que más le gustaba, no alimentos óptimos, sino lo que más le gustaba. Pues yo qué sé, un bollo con, ¿sabes? A la hora después del pesaje. Estás sufriendo de comer todo el día y al final y luego te vas a comer un bollo y tal. Joder, pues yo creo que esa parte que es la más importante, mucha gente también falla, o sea, que puedes comer, yo qué sé, o sea, no sé al final qué será lo más óptimo a nivel de alimentos, pero que no se preocupa mucho la gente por eso y a mí me parece súper importante, ¿no? A la hora de recuperar. Y que no tiene sentido bajar de 5 kilos para luego no rendir. Claro. O sea, tienes que tener una estructura, o sea, tiene que servirte de algo el bajar ese peso para luego recuperar y estar al 100%. Y aquí un chico me pregunta, ¿es afilar muchísimo? ¿Son gramos? Sí, son gramos. Pero tú ten en cuenta que para una persona que va justísima de peso, 400, 500 gramos es un mundo. Y son 400, 500 gramos que no tiene que bajar de líquido, ¿vale? Porque la última forma de reducir el peso corporal es la manipulación de líquidos, que tienes desde restricción, la carga de agua, que yo no la he conseguido hacer todavía con nadie, no sé cómo lo hacen. ¿A qué te refieres con eso? La carga de agua es una estrategia que se utiliza sobre todo en UFC MMA, pero yo creo que lo usan mucho porque tienen a alguien detrás constantemente apoyándoles en el proceso. Ahora mismo aquí eso no es viable. Consiste en aumentar el consumo de agua a unos 100 mililitros por kilo, es decir, una persona de 70 kilos son 7 litros al día. Eso durante 3 días. Y luego el último día, que digamos que sería el día previo al pesaje, reducirlo a 15 mililitros por kilo, que puede ser, por ejemplo, 1,5 litros. Eso lo que hace es que al aumentar tú mucho el consumo de líquidos, aumentas las hormonas diuréticas. Por lo tanto, eliminas más líquidos. Claro. Y se ha visto que una vez que cortas, esas hormonas diuréticas siguen arriba. Y por lo tanto, el día, aunque tú estés cortando, estás haciendo restricción de líquido, las hormonas diuréticas siguen activadas y eliminas más. Entonces, en conjunto, se ha visto que aumenta un 1 o 2% del peso corporal, del pérdida de peso corporal. La cosa es, a ver cómo le metes tú o cómo le explicas tú a un chico, una chica, que 4 días antes del pesaje se tiene que beber 7 litros de agua. Yeah. Sí, eso es muy complicado. Yo esa estrategia la conocía, obviamente, no la hacía así tal cual, pero sí que lo metía como dentro, obviamente seguramente no serviera para nada, pero bueno, ya sabes, cuando competes, pues al final intentas hacer todo lo posible por eso, y yo lo que sí que hacía era aumentar el agua que consumía esos días previos, y luego el último día, aparte de todo lo demás, pues trabajaba con la deshidratación un poco también, y al final, bueno, pues sí que me daba la sensación de que conseguías... tu cuerpo estaba más receptivo a perder ese líquido final. Vamos, esa era mi sensación. Pero, claro. Un fallo es empezar con los plásticos o a quitarte líquidos 5 días antes. Es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene sentido. O sea, claro. Yo siempre decía, perdón, bueno, y sigo diciendo que si vas a... Yo no soy nutricionista y no me quiero meter aquí, ¿vale? Pero si vas a deshidratarte, coño, hazlo lo más cerca del pesaje posible y recupérate cuanto antes. Cuanto menos tiempo estés deshidratado, menos vas a sufrir tu puto cuerpo. Bueno, perdón. Claro, y es la estrategia que más va a afectar al rendimiento. O sea, tú ten en cuenta que a partir del 2% de pérdida de peso, a nivel cognitivo ya te está afectando. O sea, tú te puedes encontrar bien a nivel aeróbico o a nivel anaeróbico, pero a nivel cognitivo te va a afectar. Y esto no es una carrera de 100 metros que tiras para adelante, que también tendrá su técnica, tampoco me quiero meter yo aquí mucho jaleo, pero es un combate.
Entonces, siempre hay que intentar mantener el estado de hidratación y también a ver cuánto pierdes. O sea, más de un 5% no se recomienda. Y en aquellas competiciones que están muy cerca el pesaje de la competición, se recomienda esa pérdida de líquidos de un 2%, y yo lo que recomendaría es, primero, el consumo de fibra yo lo quitaría, ¿vale? Porque estamos reduciendo volumen. Y buscaría una reducción de hidratos de carbono 2-3 días antes e intentar recuperarlos durante el pesaje. Me parece lógico. Sobre todo controlar también volumen de comida. Sí, al final yo O creo sea, que también claro, juntar todas las estrategias, pues al final será mejor, ¿no? ¿O cómo lo ves eso? sí, tienes que elegir. O sea, de todas esas que hemos comentado, es decir, de manipulación de contenido intestinal, de depósitos de glucógeno y de manipulación de líquidos, la pregunta es, ¿cuál hago? Bueno, primero, lo más importante es cuánto tiempo tienes de recuperación. O sea, si tú Claro. tienes mucho tiempo de recuperación, como por ejemplo 18-24 horas, yo casi que las meto todas. Porque es en plan de, luego nos ponemos a comer y todo lo demás. Si hace falta, si no hace falta, no. Pero yo las pruebo todas. En el caso de que tengas un par de horas, yo estaría por aquellas que menos afectan al rendimiento, como puede ser quitar la fibra, como puede ser bajar el hidrato de carbono, como puede ser una restricción de líquido y una sudoración pequeñita si hace falta. Claro, y eso al final, Pero si no, dice Alex, Q Nutrición. Sombra prepesaje abrigado para sudar más a modo de activación psicológica también puede venir bien para el modo guerra. A ver, yo personalmente, si puedes evitar, al final, es lo que comentaba antes, no sé si estabas, al final estás en el momento en el que más débil estás, que es el prepesaje precisamente. Ponerse a hacer una actividad extra, como es sombra y tal, o correr, o como hace mucha gente, a mí no me parece lo más lógico, porque al final está más débil y está metiendo una fatiga extra. Si no te queda otro remedio, obviamente sí. Pero yo, por ejemplo, en ese claro, caso, en lugar de eso, si lo que quieres es sudar, pues, si tienes una disposición a una sauna, mejor que no ponerte a correr y tal, que al final, por lo menos la sauna te hace sudar, pero no te fatiga tanto a nivel muscular, por decirlo así, ¿sabes? No sé qué opinas tú ahí, Joana. como última vía. A ver, Claro, es que si se pesan por la mañana, yo intentaría que se acuesten, o sea, tener en cuenta cuánto pierden durmiendo más o menos y que se acuesten para dar el peso, como mucho perder unos 200 gramitos o así. Porque es que ya la carga psicológica es bastante grande. Y no les va a afectar mucho, a no ser que lleven una semana muy durita, el entrenamiento, una carrerita antes o una sauna, claro, ¿vale? claro, por Pero a eso te nivel digo. sudoración activa o sudoración pasiva, sí es verdad que siempre va antes la activa que la pasiva, ¿vale? La pasiva se debería hacer al final. ¿Por qué? Porque afecta bastante más al rendimiento si después vas a entrenar, ¿vale? Es decir, te va a afectar más una deshidratación a través de sauna, baño de agua caliente o lo que sea, a nivel rendimiento si después vas a competir que una carrerita. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ejercicio, eh, para Ah, obtener energía, dices, digamos, pero dices antes, si luego vas a entrenar o si luego vas a exacto, competir. Ah, vale, vale. exacto. Sí, sí. Pero si tú tienes que dar el peso, va justo y te quedan 400 gramos, pues mira, si luego tienes tiempo para recuperar, pues nada, una Claro. sauna, un baño de agua caliente si te sienta bien y el para el pesaje. Pero yo, si es por la mañana, intentaría que den el peso la noche antes. Ujú. Vale, perfecto. Eh, el hecho de hacerlo como que... Está claro que el boxeo amateur, por ejemplo, es algo que está muy arraigado. El hecho de no hacerlo como que... Es que el boxeo amateur es muy complicado. El tema boxeo olímpico, deshidratación seguramente tengan. Pero la cosa es que luego recuperen bien. O sea, deshidratación va a haber. Yo siempre les digo, chicos, lo vais a pasar mal. Porque vais muy justos y hay que hacer ciertas estrategias, hay que controlar la alimentación y hay que bajar el volumen de comida. Pero no es lo mismo pasarlo mal a nivel 5 o 6 a pasarlo mal nivel 9-10 que le tengas miedo a la siguiente competición. Entonces, sufrir se va a sufrir un poquito antes, pero lo ideal es que sufran de tal forma que, bueno, pues que sepan lo que están haciendo, que tengan las sensaciones y las sepan, pero que recuperen bien. Vale, Entonces, mejor perfecto. 2-3 días antes reducir fibra con alimentos como las verduras y también hidratos de carbono. Sí, la fibra 2-3 días es suficiente, porque digamos que lo que aguanta esa fibra en el tracto intestinal es como máximo 3 días. Entonces, yo los 3 días antes la quito. Y el hidrato de carbono es que depende. Es como lo que he comentado. Si veo que el pesaje está muy cercano a la competición, cuanto más tome, mejor. Porque
menos reducimos esos depósitos de hidrato de carbono porque luego no tenemos tiempo para recuperarlo casi. Y si tengo más tiempo, pues seguramente 5 o 7 días antes ya los reduzca. Bueno, pues contestamos algunas de las preguntas que nos hicieron y luego contestamos las que nos vayan poniendo por aquí. Vale, sí, yo los tengo por aquí. Si quieres, empieza tú. Vale. Bueno, yo alguna también te haré a ti, de las que me han hecho, ¿vale? O sea, Vale. me las apunto aquí. A ver. Un momento. No sé dónde las tengo. Aquí. Vale, pues yo creo que sí. Igual hacemos una de entrenamiento o lo que sea de ese Vale, ámbito y otra de nutrición. Vamos alternando. ¿Vale? vale, perfecto. Vale, pues a ver, la primera que me hacen, Víctor008 pregunta, ¿qué tipo de entrenamiento de fuerza es el más apropiado para deportes de lucha? ¿Vale? Deportes de lucha se refiere a pues, judo, sambo, todo ese tipo de deportes, ¿vale? Los que sean de agarre y de proyecciones y de sumisiones o lo que sea. Pues a ver, al final el entrenamiento de fuerza lo que hay que entender es que engloba todo. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento de fuerza? Es difícil responder a eso, todo. O sea, ¿vale? Si se refiere a cómo entrenar la fuerza de forma general, bueno, al final eh, está muy de moda ahora, por ejemplo, en deportes, decir que el entrenamiento de fuerza, que hacernos más fuertes a nivel absoluto no vale, porque luego esa fuerza no se aplica en los tiempos que tal. Precisamente aquí es todo lo contrario. O sea, realmente un deportista de lucha, un deportista que necesite luchar, que necesite agarrar, que necesite pelear cuerpo a cuerpo contra otra persona, necesita ser muy fuerte. Eso es lo principal. Al final, en estos deportes, en concreto, comparado con los de striking, por ejemplo, sí que necesitamos hacernos lo más fuertes posibles, ¿vale? Porque al final estamos trabajando, estamos moviendo a otra persona, estamos trabajando con cargas altas. Entonces, cuanto más fuertes seamos en ese sentido, es lo más óptimo. Y luego, bueno, pues a nivel de fuerza, siempre lo que yo siempre digo es que te tienes que centrar. La base es, primero, evitar que el deportista se lesione. Cuanto menos tiempo pase lesionado, más va a mejorar a largo plazo. Lo segundo, hacerle lo más fuerte posible como atleta. Y dentro de hacer que sea lo más fuerte, por supuesto, que sea un deportista potente, que sea un deportista rápido, que sea un deportista móvil dentro de las necesidades de movilidad que tenga su deporte. Y luego, pues, la otra parte que es básica es siempre que la preparación física no interfiera negativamente con su propio deporte, con el practicar su propio deporte, ¿vale? Aquí yo siempre pongo muchísimo énfasis en esto y es eso, que cuando hacemos una preparación física enfocada para estos deportes, no debemos enfocarnos a producir una fatiga, no debemos enfocarnos en la gran mayoría de casos a un entrenamiento basado en lo que tradicionalmente se entrena para mejorar la hipertrofia, ¿vale? Habrá ciertas etapas que se puede hacer, pero la gran mayoría no. Pero al final lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que no interfiera negativamente con el deporte, ¿vale? Dice, dependiendo del tipo de lucha, ¿no? No entiendo esa pregunta. Obviamente depende del tipo de deporte, pero la gran mayoría de deportes de lucha tienen unas características parecidas en cuanto a demandas de fuerza y demás, ¿vale? Estamos hablando de deportes de lucha, como he dicho, no de striking. Los deportes de striking son otra categoría totalmente distinta y las demandas son muy distintas, ¿vale? ¿Vale? Bueno, no sé si he Porque respondido más o menos. striking, ¿qué es? Boxeo, taekwondo, todo lo que sea golpeo, ¿vale? Al Vale, final, o sea, para simplificarlo, a nivel de fuerza dividimos en tres tipos los tipos de deporte. Deportes de striking, es decir, deporte de golpeo, deportes de sí. lucha, judo, lucha, sambo, jiu-jitsu, todos los que sean de ese estilo, y deportes mixtos, que sería pues las MMA, principalmente. El sambo también es un deporte mixto, realmente, pero bueno, más o menos esa esto. Me referiría a lo que has dicho antes de que no interfiera en la disciplina, dependiendo del tipo de lucha. No entiendo tampoco la pregunta. O sea, que yo me refiero a que no interfiera en la disciplina, yo me refiero a que la preparación física no debe ser tan exigente en el sentido de tan fatigante como para reducir el rendimiento en tu propio deporte, mientras tú haces los entrenamientos de tu propio deporte. Eso es a lo que me refiero, ¿vale? Obviamente, no, claro que tiene que interferir en la disciplina, tiene que hacerte mejor en tu disciplina, pero no tiene que fatigarte como para que tú reduzcas tu rendimiento en los entrenamientos de tu propio deporte, ¿vale? Al final hay que entender que lo primero es ser bueno en tu deporte y lo segundo, la preparación física. O sea, no te sirve de nada entrenar mucho la preparación física si en tu deporte eres un paquete, no vas a ganar, ¿vale? Al final, ¿vale? Entonces, al final hay que tener las prioridades y
bueno, es así. Bueno, ¿respondes tú alguna? Vale, a ver, de nutrición. Me ha preguntado un chico, ¿cuánto peso se puede perder para el pesaje para entrar en categoría sin perder rendimiento? Vale, eso depende mucho de la persona y también luego me ha preguntado para el mismo, cuando se pesan el mismo día de la competición y cuando no. Vale, yo tengo cierta estructura, ¿vale? Porque depende mucho de los deportes, a lo mejor se pesan una vez al mes o a lo mejor compiten cada 3 meses o a lo mejor compiten cada 2 semanas. Entonces, la estructura que yo seguiría, eh, hay dos pesos diferentes, el peso de competición y el peso de entrenamiento o mantenimiento, ¿vale? Cuando tenemos bastante tiempo, para que no afecte esos niveles de grasa tan bajos del peso de competición, si hay más de un mes para la competición, yo les tengo más o menos un 6-8% por encima del peso. Una vez que se va acercando a la competición, el mes previo a la competición, entre un 5 y un 7, ¿vale? Y mientras nos vamos acercando, desde ese 5 o 7%, la semana de la competición yo me pondría entre un 3 y un 5% por encima del peso, ¿vale? De tal forma que yo pueda perder ese 3-5% con las diferentes estrategias. Eso, un 5%, por ejemplo, lo haría si tuviese bastante tiempo de recuperación de cara entre pesaje y competición. Y yo me quedaría en un 3% la semana de antes si me peso el mismo día, utilizando las estrategias que menos alteren a nivel rendimiento. ¿Vale? Es decir, haciéndolo bien, no perdiendo un 5% del peso el día de antes o 2 días antes. Tener en cuenta que la deshidratación va a ser siempre 24 horas antes o si puede ser menos, menos. ¿Vale? Pero más o menos entre esos rangos yo me movería. 6, 8, 5, 7, 3, 5. Es donde se suele mover. Luego también, si tienen competiciones todos los meses, lo que no puedo tenerles es un 8% del peso encima, por encima, Claro. porque están todo el rato así. Entonces, pues a lo mejor les tengo un 6, un 5. Que se mantengan cómodos ellos en ese peso de mantenimiento y nosotros asegurarnos de que lo va a bajar bien, ¿vale? Entonces, todo esto se tiene que probar antes. Si tú estás un 5% por encima y nunca lo has probado a bajarlo, no sabes si lo vas a bajar, no sabes cómo. Entonces, hacer un simulacro o hacer diferentes estrategias para irlo valorando. Y eso se aplica a Y eso todo. sería El tema de, me refiero, que eso claro. es un error muy común, lo de si no lo has probado antes, sea lo que sea, no lo hagas No lo hagas. los días antes de la competición, porque no sabes cómo te va a afectar, ¿sabes? Entonces tienes que hacer algo que ya sepas que te va a funcionar. Y de recuperación igual. O sea, tienes que practicar también la recuperación. Igual bajas ese 5%, pero estás hecho una mierda. Pues o valora las estrategias que has utilizado o valora bajar menos peso si no recuperas bien. Mira, la pregunta que te hace Orquímedes es interesante. ¿Hay alguna ¿Hay alguna estrategia? estrategia para alguien con continuas competiciones? Eh, Mantenerse en ese 3-4%, esos lo que hemos comentado, esos 2-3 días ir controlando la fibra, pautar de deshidratación un 2-3%, también depende de cómo pierda líquido. Porque hay gente, yo tengo un chico que pierde en 20 minutos 1,5 kg. O sea, es una maravilla. A mí me Y tengo pasaba una eso. chica, sí, y tengo una chica que tarda, pues a lo mejor 1 hora y pico en bajarme 400 gramos. Entonces hay Tal que cual. tener en cuenta esa movilidad de líquidos que tienen y valorar cuánto acercarnos al peso. Pero si tiene muchas competiciones continuas, yo tengo que saber cuánto puede perder 5 días antes del pesaje y qué tal recupera. Y una vez ahí, movernos en ese peso de mantenimiento. Que no es viable porque tiene que perder muchísimo líquido o un porcentaje de grasa demasiado bajo, pues valorar la categoría de peso. O competir cada más tiempo. La edad no ayuda, no. Yo pierdo peso fatal en comparación con cuando tenía 15 y 16 años. También depende de mucho de... O sea, yo, por ejemplo, lo veía muy claro yo cuando competía, yo igual peleaba en 74 kilos, a mí bajar 2 kilos me resultaba súper fácil en nada de tiempo. Yo tenía una Claro, compañera que peleaba en 46 o 49 kilos y lo que tú dices, bajar 400 gramos le suponía un mundo enorme. Entonces, claro, depende también mucho de eso y de la propia persona. Claro. claro. ¿Y 2 kilos cuánto es? ¿Un 4% o un 3 con algo? Si es que si te lo bajas fácilmente, es valorar ese peso de estar por encima. Igual puedes estar perfectamente por encima. Es que yo creo que tengo un chico que está como un 8% por encima de la semana del pesaje y lo baja de lujo. O sea, depende de cómo va, de cómo vaya cada persona. Por eso es sobre todo probar, ir probando mucho. Bueno, pasamos a otra preguntita. Mira, esta me parece interesante. FEHT252 me pregunta, ¿forma de reducir el daño cerebral
en artes marciales que involucren striking, ¿vale? Que involucren golpeo. Sí, Bueno, golpeo. a nivel de lo que yo sé, ¿vale? Tampoco lo que sé. Hombre, lo más óptimo básicamente para reducir el daño cerebral es que te pegues lo mínimo posible, eso está claro, ¿vale? Entonces, ser inteligente a la hora de pelear y tener un estilo de pelea porque no te peguen demasiado. Eso sería lo más óptimo, ¿vale? Y lo principal. Y luego, pues otra cosa importante que puedes hacer es entrenar el cuello, ¿vale? Entrenar el cuello al final sí que hay algunos estudios que se han relacionado, sobre todo en jugadores de rugby, con que es posible que reduzcan tanto los eventos de conmoción cerebral como la magnitud de la misma. Pero también te digo que hay otros estudios que precisamente en deportes de golpeo, en striking, dicen que no funciona así por el simple hecho, bueno, la teoría es que básicamente si por mucho que tú te hagas un cuello fuerte, como tú cuando estás peleando, realmente si recibes un golpe, normalmente porque no lo has visto venir, digamos que no le da tiempo a la musculatura a activarse lo suficiente como para reducir el daño de ese golpe, por decirlo así, ¿vale? Esa es la teoría. Entonces hay estudios que dicen que sí, que pueden, exactamente, como dice Arquímedes, hay estudios que dicen que sí que funciona y hay estudios que dicen que puede que no. Mi consejo, entrena el cuello, ¿vale? Porque al final no pierdes nada y si te ayuda, te va a ayudar. O sea que no tiene ninguna contraindicación entrenarlo y esto en deportes de golpeo, en deportes de lucha, entrenarlo sí o sí, ¿vale? Porque al final ya no solo es eso, sino que al final hay muchas situaciones de agarre, muchas situaciones en las que tienes que tener un cuello fuerte para no lesionarte, básicamente. Entonces, pues entrénalo, ¿vale? Aunque en striking no se sabe si realmente tiene algún efecto positivo o negativo en el tema de las conmociones cerebrales, lo más probable es que sí y tampoco te va a pasar nada malo por entrenarlo, por entrenarlo, así que puestos a elegir, entrénalo y ya está, ¿vale? Ese sería mi consejo y sobre todo esquiva los golpes. También leí que un estado de deshidratación también afectaba a nivel, pues eso, que podía tener más problemas que si estuvieses hidratado a nivel conmoción cerebral y golpes y demás. Pero claro, yo ahí, eso es algo que leí. Sí, sí, tiene sentido, claro. Sí, sí, de hecho creo que yo también lo leí eso, me suena. Vale, Vale, aquí pues me preguntan, ¿es aconsejable comerse un cocido después del peso? Bueno, que se lo coma y nos cuente luego. ¿Qué quiere? Vale, y luego otra. ¿Qué opinas sobre las dietas keto a largo plazo? A ver, hablando a nivel rendimiento en este tipo de deportes, yo no recomiendo la dieta keto. ¿Por qué? Porque se trata de un deporte que por su duración e intensidad utiliza los hidratos de carbono como fuente de energía. Entonces, digamos que esa fuente de hidrato de carbono, esa fuente de glucosa es limitada. O sea, nosotros tenemos unos depósitos de glucógeno, cuando esos depósitos de glucógeno se acaban, los de carrera le llaman la pájara, los de deportes de combate es ese momento en el que no puedes ni levantar los brazos, que no puedes ni dar un golpe, ¿no? Eso es que no has controlado adecuadamente tu depósito de glucógeno y no tienes de dónde tirar a esa intensidad. Entonces la intensidad baja para abajo. Que yo haga una restricción de hidratos de carbono previo al pesaje es específicamente para que baje ese contenido de glucógeno, no para la utilización o mejora de la utilización de las grasas como fuente de energía. ¿Vale? Se ha visto que la dieta keto sí mejora la utilización de las grasas como fuente de energía, pero también empeora la utilización de los hidratos de carbono. Entonces, si estás empeorando la utilización de tu fuente de energía más prioritaria, puedes empeorar tu rendimiento. Además, se ha visto que al disminuir el consumo de hidrato de carbono también disminuyes esa capacidad de digestión, de transporte y de absorción de hidratos. Entonces, aunque tú hagas una dieta keto y luego de repente quieres hacer una recarga el día del pesaje o el día previo al pesaje, no, el día previo no, el día después del pesaje, no va a ser lo mismo a nivel de absorción y retención de glucógeno que si haces una dieta alta en hidrato de carbonos. Entonces, recomendable a largo plazo yo no lo veo, sobre todo a nivel rendimiento. O sea, quieras o no, es que somos un deporte de alta intensidad y duración más o menos larga. sí, hay mucho componente glucolítico, sobre todo en deportes de agarre y tal. Sí, Claro. es que sí, tiene toda la lógica. Vale, a ver, Laura Secas, Laura, vamos, dice, ¿cómo eliminarías la creencia de la necesidad de correr en deportes de combate? Bueno, pues, bueno, realmente esto lo he dicho mil veces. Esto hace
no sé si fue el último vídeo, el anterior, que he subido a YouTube, hablé precisamente de esto en concreto. Y, a ver, tampoco quiero alargarme mucho con esta, porque ya te digo que la subí a YouTube hace nada. Pero vamos, básicamente, yo tampoco estoy 100% en contra de correr, ¿vale? A mí me parece que no es lo más óptimo en casi ningún caso, pero tampoco estoy 100% en contra, ¿vale? O sea, también hay muchas formas de correr y hay muchos momentos en los que puedes o no correr, ¿vale? Me refiero, no es lo mismo hacer una carrera continua a baja intensidad que hacer un trabajo interválico de sprints, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Va a ser mucho más útil lo segundo, en la gran mayoría de los casos, ¿vale? Aún así, siempre digo, no me parece lo más óptimo correr y precisamente por algo que acaba de decir Joana, que bueno, no lo ha dicho por eso, pero que tiene que ver, ese sentimiento que tenemos cuando nosotros peleamos de que estamos cansados y se nos cansan los brazos, se nos cansan tal, no sé qué, a nivel de entrenamiento tiene mucho que ver con esto. Eso se llama la fatiga periférica, básicamente. Nosotros necesitamos adaptarnos a los movimientos que vamos a hacer luego en la propia competición, ¿vale? En el propio deporte. Si nosotros nos acostumbramos a entrenar a nivel cardiovascular única y exclusivamente corriendo, las adaptaciones que vamos a conseguir van a ser para correr, ¿vale? Entonces, esa fatiga periférica, que es súper determinante cuando nosotros hacemos deportes de combate, es muy determinante, ¿vale? En el rendimiento, no la vamos a tener prácticamente entrenada, ¿vale? Entonces, eso es uno de los motivos, hay muchos otros, pero vamos, que al final los beneficios que tiene el correr y versus los perjuicios que tiene, no me merece la pena para nada, ¿vale? Quien quiera verlo más en detalle, en el canal de YouTube lo tengo ahí explicado a tope, ¿vale? Oye, Joana, te quiero hacer una pregunta yo que me han hecho a mí que me parecía interesante para ti, ¿vale? Vale. Ya. Espera que sí. Vale, ok. Vale, te pregunta Pedro STC. Suplementación específica con evidencia para deportes de combate. Y luego otra que, esto no te lo pregunta, pero te lo pregunto yo también respecto a esto. Si utilizas creatina, ¿cómo juegas con ello de cara al corte de peso? Si lo utilizas, si no, pues no. Vale. Con evidencia científica, de cara a deportes de combate, ¿vale? Es decir, que sirvan para ese tipo de deporte. Creatina, ¿vale? Por mejora de potencia, masa muscular, ayuda de recuperación de glucógeno muscular. En general, la creatina ayuda en todo lo que se refiere a este tipo de deporte. Betalanina o bicarbonato. El bicarbonato, la verdad es que apenas lo uso porque a nivel digestivo es horroroso y cuesta mucho adaptarse. Digamos que estos dos buffers, no me voy a meter mucho, ¿vale? Pero digamos que ayudan a entrenar a una máxima intensidad durante un poquito más de tiempo, ¿vale? Ese es el beneficio que tienen. Cafeína, ¿vale? Por estimulación del sistema nervioso, aumento de concentración, disminución de la percepción de fatiga. O sea, la cafeína tiene beneficios en todo. Creatina, betalanina, cafeína. Zumo de remolacha lo estoy probando ahora porque parece que también tiene bastantes beneficios. Y más que yo mande así con evidencia, bueno, la proteína whey, obviamente. Y por ahora que yo sepa, nada más. No sé si alguien Espera, por aquí dice algo. como te decía sobre la creatina, que sí que se Sí, produce un tema de aumento de creatina. peso, ¿vale? Lo ciclo bastante, ¿vale? Porque sí es verdad que la creatina retiene líquido a nivel intramuscular. Entonces, si nosotros estamos intentando perder líquido los últimos días por tema peso, yo la quito. ¿Y ¿Vale? Porque además hay algunos que les raya un poco. cuándo la quitas y luego la vuelves a meter antes de la pelea o algo? ¿O cómo lo haces eso? La quito la semana de antes, 7 días antes la quito. O sea, como ellos lo están tomando de manera continua y el entrenamiento no va a ser hiper, mega, ultra intenso la semana de antes, entre 7 y 10 días lo quito. ¿Que veo que no les afecta a la creatina? La dejo. ¿Vale? Y la betalanina también la ciclo bastante. ¿Por qué? Perdón, Porque lo que hace es... perdón. Y la creatina luego la vuelves a meter Sí, después pero me refiero antes de la competición, ya después del pesaje la metes otra vez. ¿Metes ahí un aporte o no? después del pesaje no la meto porque, por ejemplo, con los de judo, el día de después les hacen un random weight, que es que después les vuelven a pesar la mañana siguiente y no tienen que pasar de un peso específico. Es decir, si tú te pasas, por ejemplo, del 5% de tu peso, estás descalificado. Entonces, como yo sé que la creatina ayuda a retener más líquido, no la meto, ¿vale? Pero sí es una buena opción meterla después del pesaje, porque ayuda a la retención de glucógeno, ayuda a la mejora a la recuperación de la masa muscular, entonces yo sí que la metería después. O sea, cuando puedo la meto, cuando no, no. Vale, guay. Pero sobre todo la ciclo y de cara al pesaje la quito por si acaso. O sea, es muy complicado ver si
específicamente es la creatina lo que está haciendo que retenga cierto líquido, ¿no? Pero yo por si acaso siempre la quito. Y me preguntan aquí, curcumina, omega 3, ¿tienen potencial? Evidencia limitada de momento. La cúrcuma por ahora, a no ser que yo vea cierta... Bueno, la cúrcuma por ahora yo no la estoy recomendando. Omega 3 en el caso de que yo vea que no tomen suficiente pescado azul o no puedan, sí que lo mando. Eso a nivel suplementación. Vale, bueno, seguimos con preguntas. Bueno, Pedro también, creo que es el mismo de antes. Pedro STC, variables antropométricas para elegir el peso adecuado de competición. Yo creo que aquí podemos hablar los dos. Yo te digo mi Sí, opinión, pero vamos. A ver, realmente hay estudios que determinan más o menos cuál es teóricamente las características de los mejores en cada peso y en cada deporte. Pero bueno, a nivel práctico yo lo que haría serían dos cosas. Primero, a nivel de rendimiento, donde normalmente te vas a sentir mejor, yo creo que es donde cuando tú estés entrenando de forma natural y haciendo las cosas de forma normal, donde te encuentres va a ser el peso en el que mejor rindas. Pero eso no quiere decir que vaya a ser el peso en el que vayas a ganar, porque eso depende también de tus rivales, de tu estructura, etcétera, etcétera. Pero a nivel también, otro consejo a nivel práctico es realmente fíjate en los mejores en tu categoría a nivel mundial y si tienen algo en común y ves que todos son parecidos, probablemente esas sean las características que mejor vengan a ese deporte y a esa categoría. Pero bueno, luego también hay muchísimas diferencias. Ya, por ejemplo, en MMA, al final, o sea, obviamente un boxeador normalmente le va a venir bien que tenga una buena envergadura, un deportista de taekwondo le va a venir bien que sea alto y delgado, a un judoka que sea más bajito y más fuerte, más compacto, pero luego también hay muchísimas diferencias, por ejemplo, sobre todo en MMA, ves biotipos de todo tipo, ves biotipos como, bueno, no sé si seguís mucho las MMA, pero Nate Diaz, por ejemplo, es un tío súper alto, súper espigado, que triunfa también, y Daniel Cormier es todo lo contrario, y también triunfa, o sea que al final, sobre todo en deportes más mixtos, hay muchísimas diferencias y no creo que haya un biotipo, unas características ganadoras. O sea, pues, pero bueno, al final es lo que te digo, si te fijas en los mejores en tu deporte, probablemente saques bastantes conclusiones a nivel práctico, ¿no? claro, y hay estudios antropométricos, además. Sí, claro. También depende del deporte. Creo, lo que yo tengo más o menos en cuenta, porque a nivel nutricional también afecta, por ejemplo, un competidor de taekwondo lo que busca es ser alto y delgado para tener las extremidades más largas. Es decir, cuanto más larga tienes la pierna, más probabilidad tienes tú de golpear y de que el otro te golpee si tienes las extremidades más cortas. Luego, a nivel boxeo y MMA, lo que me sonaba era que depende mucho del estilo Sí, claro. de lucha de cada uno. Y luego en otros deportes de agarre, como puede ser judo, lucha y demás, ahí ya sí que el nivel muscular es mucho más alto. Incluso en Jiu-Jitsu, por ejemplo, no solo en MMA y en tal, en Jiu-Jitsu, por ejemplo, dependiendo del estilo, además esto lo vi yo hace poco, bueno, que básicamente dependiendo del estilo, si eres más guardero, que es los que están debajo, digamos, los que trabajan más debajo, o eres más pasador, que son los que trabajan encima, pues el biotipo es diferente, las características son diferentes. Entonces depende mucho de ese tipo de cosas y de tu estilo de pelea, exactamente. Pero vamos, es que al final es más de lógica que otra cosa. Según cómo sean los mejores en tu deporte, pues probablemente sea esas las características idóneas. Y si hay muchas diferencias, pues probablemente no haya unas características idóneas y vaya a ser, depende del estilo de pelea. Y siempre va a ser pues donde te encuentres más cómodo normalmente. Claro, y depende de tu estilo. Es que, sí, bueno, sí es eso. Sí. Pero bueno, si quieres a nivel académico hay estudios. Hay estudios de eso, pues busca los estudios y Sí, ya sabes lo que eso hay. hay, sí, de eso hay bastante. Sí. Vale, Vale, a a ver ver, qué más más. preguntitas. A ver, hay algunas preguntas que ya se han contestado, como por ejemplo, precompetencia bajar de peso sin involucrar tanto mi rendimiento, y creo que eso ya hemos hablado. ¿Hasta qué punto es viable la deshidratación? Más de un 5% no. A partir de un 2% tú ya sabes que hay afección a nivel rendimiento y dependiendo de lo que tengas de tiempo para recuperar. Más de un 2% no. Si tienes 2 o 3 horas, eh, por debajo del 5% si tienes pues 12, 18 horas. Y yo creo que están casi todas contestadas. A ver si por aquí alguna. Si tienes tú Bueno, alguna por ahí. sí, yo tengo alguna más de estas. A ver, no vamos a contestar todas. Yo tenía bastantes, pero vamos, esta sí que me parece interesante.
a la hora del entrenamiento, porque eso no se tiene en cuenta casi nunca. Dice Chema Gavira, dice, el split lateral, ¿vale? Que básicamente hacer una sentadilla pero al lado, ¿vale? Hacia el lado. ¿Es beneficioso en estos deportes o no es necesario llegar a ese nivel? Pues realmente sí, o sea, es algo que no tenemos muy en cuenta, pero hay que entender que todos estos deportes son multiplanares, ¿vale? Entonces trabajamos en todos los planos, en todos los movimientos. Entonces hay que entrenar en todos los planos, en todos los movimientos. Estamos siempre acostumbrados a entrenar en el plano sagital, ¿vale? Al final, los ejercicios que la mayoría de gente conoce son en el plano sagital, ocurren en ese plano. Pero hay que entrenar todos los planos, hay que entrenar el plano frontal, el transversal, ¿vale? Entonces sí que es interesante meter ese tipo de trabajo. No hay que meter una sentadilla split porque sí, split lateral me refiero, pero cualquier trabajo que trabaje en el plano frontal y en el plano transversal siempre va a ser interesante. Y es más, en la mayoría de los casos deberéis meter mucho más de lo que, si algunos metéis, de lo que estáis metiendo. Porque normalmente el ratio que trabajamos el sagital comparado con los otros planos es enorme, o en la mayoría de los casos no trabajaréis el plano frontal ni transversal, ¿vale? Entonces, al final, sí, es interesante meterlo, hay que meterlo, porque en el deporte no trabajamos en el plano sagital. En el gimnasio sí, pero en el deporte no. Entonces, sí, hay que meterlo y es interesante a nivel de lesiones, a nivel de rendimiento, a nivel de todo. Así que sí, todos pecamos de eso, yo el primero, yo debería meter más trabajo en plano frontal, pero sí, es interesante, ¿vale? Bueno, pues eso, tampoco puedo decir mucho más de esto. Vale, aquí la creatina no da positivo, ¿vale? En doping, que me han preguntado por aquí, Laura, creo. No. Y luego habían hecho otra pregunta que la he leído. Me han preguntado de la glucosamina. La verdad es que no tengo mucha información de la glucosamina, pero no tengo información de la glucosamina porque no ha demostrado mucha evidencia científica, entonces tampoco me he metido a leer mucho. Y... Jo, la había leído, pero ya no sé dónde está. Si tenéis preguntas por ahí, hacérnoslas ahora, que yo creo que vamos a contestar ahora todas estas, más que... Yo tengo alguna Sí, más de aquí, pero vamos. sí, lo que vaya comentando la gente. ¿Cuándo empezaría a reducir el volumen de comida? Una semana antes. Depende de cómo vaya de peso. O sea, normalmente... Uy, que casi me salgo. Normalmente 3-5 días antes, depende de cómo vaya de peso. Pero una semana, reducirle la cantidad de comida a nivel saciedad a un competidor lo va a pasar mal. O sea, ten en cuenta que estás quitando fibra, ya estás quitando volumen, estás bajando calorías, ya estás quitando... O sea, a nivel saciedad, 3-5 días. ¿Cuántos gramos por kilo en el qué? ¿De macros se refiere? Carvajal, a gramos por kilo. Perdón, no sé si me has preguntado, estoy leyendo a ver si hay alguna pregunta por ahí. No, es que han preguntado gramos por kilo. ¿La creatina actúa muy rápido a nivel de retención de líquido? Sí, actúa rapidito. De creatina. Digamos que para comenzar, yo pongo 1 gramo por kilo. Cuando están ya muy adaptados al uso de creatina, se está viendo que con 4 gramitos de mantenimiento va bien la creatina. En el caso de competidores de deportes con categoría de peso, sí queda bajo mantenimiento 4 gramos, porque ya es como que bajas la creatina y ellos psicológicamente dicen, bueno, la estoy bajando, puede que no lo tenga tanta líquido. Y a nivel normal yo dejo el gramo por kilo. Además, es un suplemento que no es caro, entonces no pasa nada por meter 3 gramitos más. ¿Cómo ciclarías la creatina para un no competidor? No hace falta ciclarla. O sea, yo si la quito es un poco más a nivel psicológico de no tomar tanto suplemento, pero ciclarla no hace falta. Si tienes tú por ahí alguna de Es que no sé cómo... entrenamiento. Sí, es que no he apuntado todas, pero no sé cómo mirarla desde el ordenador sin salirme de aquí. Yo es que he hecho Sí, captura y me la pasa al WhatsApp. si hay alguna ahí que... A nivel de entrenamiento, No hay que hacer descanso de la creatina, no es necesario. no. Aquí uno dice correr si te gusta. Eso también te quiero preguntar. O sea, ¿El si a qué? alguien le gusta mucho correr, Sí, ¿se a lo mí metes?
Sí, Sí, ¿no? de hecho la chica que me ha hecho la pregunta, Laura, la llevo yo y precisamente corre porque, porque le gusta y porque a nivel psicológico se siente bien y ella cree que le viene bien, entonces es muy probable que le venga bien, ¿vale? A nivel lógica y a nivel por decirlo así, de cómo son las cosas realmente, no va a venir bien en casi ningún caso, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay mucha tradición. Realmente, tradicionalmente, sobre todo en boxeo, se ha corrido muchísimo y es algo que los mejores lo han hecho y por tanto hay mucha gente que tiene esa creencia y al final, como todo, pues también hay que tener en cuenta el componente psicológico y por supuesto si la ayuda, pues claro que le dejo. Vamos a intentar que afecte negativamente lo mínimo posible y ya está. Ojo, que se puede meter carrera, que no es que esté diciendo que sea lo peor del mundo, pero sí que es cierto que hay otras muchas mejores opciones a la hora de entrenar el cardio, por ejemplo, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. A ver, espera, ¿qué dicen? ¿Qué opinan acerca de los métodos de endurecimiento óseos tradicionales usados en karate Muay Thai, estilo azotar tus articulaciones en superficies duras? ¿Qué bases, fundamentos? Pues fundamentos, a ver, los fundamentos en los que se basan, no sé cuáles son realmente, pero yo imagino que será pues lo relacionado a que si tú tienes una fractura ósea, realmente luego el callo óseo es más duro que antes, ¿no? Pues yo creo que sus fundamentos son esos. A nivel de estudios, que yo sepa, igual hay alguno por ahí, que yo sepa, no hay nada que diga que eso es así, ¿vale? Que obviamente sí que opino que, como todo, te puedes. Puede hacer que soportes, no que soportes fisiológicamente, sino que tú estés más adaptado mentalmente a estar acostumbrado a ese dolor, ¿vale? Eso sí que puede ser. Obviamente, pues es como todo, al final el primer día que tú entrenas un deporte y pegas una patada y alguien te la para con la rodilla, pues te hace mucho daño. A medida que tal, te vas acostumbrando. Pero realmente no es que el dolor desaparezca, sino que tú estás más adaptado a soportar ese dolor. O sea, ojo, como te digo, no sé si hay estudios que digan que sí, que tus articulaciones y tus huesos se hacen más fuertes por eso, ¿vale? No lo sé. Obviamente, si tu nervio lo revientas y te quedas sin nervio, pues obviamente sí que es verdad que no sentirás dolor, pero eso bueno no es. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé, a nivel de estudios cómo está eso, yo creo que no hay nada. Que yo conozca no hay nada. ¿Te han preguntado algo a Vale, ti? aquí pregunto. Espera, me he perdido. Sí, de la creatina. Si meto un par de gramos por kilo de peso al día, ¿voy bien sin descansarla? A ver, no es que vayas bien sin descansar o no, es que no son necesarios. O sea, digamos que antes hacía la fase de carga, o sea, tú tienes unos depósitos de creatina. Entonces, cuanta más tomes, antes se llenan esos depósitos. Antes hacía la fase de carga de 20 gramos, creo que la primera semana, los primeros 10 días, y claro, tenían unos depósitos a tope, pero sí es verdad que a nivel efectos secundarios había mucha más retención de líquido, más molestias digestivas, y se ha visto que con 1 gramo por kilo sí que se llenan a tope, tarda más tiempo, pero también se llenan a tope. Entonces, puedes meter 2 gramos perfectamente, pero no son necesarios. Luego aquí un chico te pregunta, ¿crees que la preparación física de un peleador de MMA tiene que ir enfocada a su estilo de pelear? Suelo, strike. ¿Dónde me preguntan eso? No lo veo. Bueno, vale. Eh, Rest.di. Bueno, no O lo hay que veo, pero da trabajar igual. todos por igual. No, hombre, tienes que. O sea, a ver. Si tú realmente sabes que vas a enfocar tu pelea única y exclusivamente al suelo, por ejemplo, pues tendrás que prepararte como si fueras un peleador solo. Pero es que eso no ocurre así. Tú puedes ser más especialista en una cosa, pero al final en MMA vas a utilizar todo. Entonces, en MMA realmente, por eso me gustan tanto las MMA, es un deporte en el que tienes que ser bueno en todo y tienes que prepararte en todo, ¿vale? Entonces, es un deporte mixto, tendrás que preparar tanto lo que es correspondiente al striking como lo que corresponde más a los deportes de agarre. Tienes que preparar todo. O sea, si sabes que únicamente vas a pelear en una cosa y solo quieres potenciar eso, pues hombre, pues sí, tendrás que centrarte más en eso. Pero por lo general, hoy en día todo el mundo que hace MMA tiene que mejorar en ambos campos. Y por tanto tendrás que prepararte físicamente en ambos campos. Mira, está mi profe. Hola, profe. Buah, me estoy Que me perdiendo con los saluda. comentarios. Vale, Joana, mi suplemento me aporta 3 gramos de creatina y pesa 70. ¿Cuánto me recomiendas tomar? Pues tómate 2. Así llegas a los 6 gramos. O 3. Eso como veas. ¿Cuál sería?
¿Cuál sería el cardio más recomendable para tonificar? Estamos en deporte de combate. Para tonificar, bueno, para tonificar lo que tienes que hacer es ganar masa muscular y perder grasa, básicamente. Entonces, Claro, es que si no tienes masa muscular no tonificas nada. Pues, ¿tenéis alguna otra pregunta por ahí de nutrición, entrenamiento? Yo tengo aquí una de... es que me pone protocolo de hidratación, pre, intra y post-entrenamiento. Es que, ¿verdad? No hay ningún protocolo en sí. También depende mucho del entrenamiento y de la duración que tengas. O sea, pre, lo que diría es, empieza en un buen estado de hidratación. ¿Quieres saber cómo estás hidratado? Mírate el color de la orina. Si la orina está muy oscura, es que estás deshidratado. Si la orina está clarita, es que estás bien hidratado. Durante, yo lo que suelo recomendar es, pésate antes y después del entrenamiento. Si tú te pesas antes y después del entrenamiento y ves la variación de peso, sabes más o menos cuánto sudas, teniendo en cuenta también lo que bebes dentro del entrenamiento. ¿Y esa pérdida de peso es muy grande? Pues igual yo les digo, oye, llévate un poquito más de agua, fuérzate un poquito más en beber agua. Más que nada porque no entrenes en un estado de deshidratación o no termines el entrenamiento en un estado de deshidratación. Y pues igual, si te pesas antes y después, si has perdido medio kilo, por ejemplo, las recomendaciones recuperan un 100-150%. O sea, uno pues bebe medio litro, 750. Más o menos ese es el protocolo. Balance negativo sumado con entrenamiento de fuerza. eso se refiere a lo que pregunta antes la chica. A lo que has dicho, ¿no? Recomiendo un libro cada uno. ¿Sobre qué? ¿Cuál recomiendas tú? ¿Sobre esto? ¿Sobre deporte de combate? Es que realmente tampoco hay muchísimos específicos de deporte de combate. A ver, yo lo que recomiendo es leer estudios y luego aplicar todo lo que sepas, en mi caso, de preparación física en general, al propio deporte, sabiendo las características del deporte, ¿vale? Pues al final aplicas lo que sea. No sé si tú conoces alguno concreto. Hay uno muy específico de estrategias de pérdida de peso y demás, de boxeo y MMA, que es de Danny Lennon. No sé muy bien cómo se llama. Sé que el chico es Danny Lennon y a mí me gusta bastante. Y luego de nutrición deportiva, a nivel básico, el de Jake and Drop de nutrición deportiva está muy bien. Si no, si ya estás un poco ahí metido, el de Burke de Clinical Sport Nutrition, va muy guay. Personal. Un libro personal. ¿Pero cómo personal? ¿Pero relacionado con el entrenamiento o con otra cosa? Diferencia en una planificación de un deportista de deporte de contacto versus artes marciales. Tradicionales, que no compite. ¿A nivel de entrenamiento se refiere o a nivel de qué? Supongo que sí. Claro, Eso igual se refiere a... No sé. Pues hombre, principalmente... a ver, principalmente van a ser lo que más va... La diferencia más notable van a ser los picking, en mi opinión. Y obviamente las exigencias. No sé a qué nivel querrá llegar el que no compite, pero bueno, suponiendo que quieran llegar a un nivel súper alto, lo máximo que puedan, la diferencia principal van a ser los picking. Es decir, el picking es básicamente la puesta a punto, ¿vale? Para quien no lo entienda. Un deportista que compita necesita llegar, o sea, su objetivo es llegar a la competición en el mejor estado posible. Ese es su objetivo final, ¿vale? Con el mejor estado de forma posible. Mientras que una persona que no compita no tiene que llegar a este pico de forma en ningún momento concreto. Por tanto, las fases de acumulación, las fases de trabajo de base, digamos, se van a alargar muchísimo más y no tiene que hacer esos picking, digamos. Y además de eso, de hecho, eso es positivo. Yo siempre le digo a mí, ahora con el coronavirus y tal, yo siempre le digo a mis atletas que al contrario de lo que ellos piensan, que dicen, joder, es que ahora no estoy motivado para entrenar, tal, es que ahora no tengo competiciones, pues precisamente ahora es cuando más tienes que entrenar en la preparación física, porque es cuando más puedes aprovechar y cuando más vas a mejorar. Porque el problema de los deportes de combate, sobre todo aquellos que tienen muchísimas competiciones, es que en muchos casos, si tú compites cada mes, no da tiempo a realmente mejorar entre esos meses, porque entre que tienes que hacer el picking para la competición, por tanto esa semana no vas a mejorar mucho, entre que después de la competición tienes que volver a ajustar, digamos, para volver a llegar a un estado normal, pues tienes muy poquito tiempo para mejorar. Entonces, los mejores momentos para mejorar precisamente son los que están más alejados de la competición y puedes meter un trabajo continuado de base. Y bueno, en referencia a la pregunta, pues esta es la diferencia principal, que el que no tenga competición pues va a poder alargar eso mucho más y por tanto va a mejorar mucho más. Sí, además en cuarentena ha pasado eso. O sea, a mí se me han subido todos de peso como 4 kilos
Por eso, porque no han tenido tiempo para trabajar, digamos, la base de fuerza, la base de hipertrofia, han estado en casa con sus pesas y sus barras y 4 o 5 kilos por encima, y les coges pliegues y tampoco están mucho más altos, o sea que han ganado todos mucha masa muscular. Ahora, la cosa es bajar el peso ahora para la competición, que ahí ya Mm. están más jodidos. Sí, pero eso que hay que entender también que no solo, no, la preparación física no solo es ganar masa muscular, obviamente, es toda esa Claro, base claro. de lo que yo siempre digo, al final la base, es esta etapa de base, esta etapa, podemos decir, de pretemporada, de acumulación, como quiera llamarlo, básicamente nuestro objetivo es hacer al deportista lo más atlético en general posible, es decir, que sea más fuerte, que sea más móvil, que sea más rápido, todo, ¿vale? Y luego ya, a medida que nos vamos acercando al deporte, a la competición, el objetivo es que llegue en el mayor pico de forma posible a esa competición. Dice FHT, joder, nunca se pronuncian eso. ¿Cuál fue el deporte o arte marcial que cada uno practicó o participa? Bueno, yo personalmente competí muchos años en taekwondo y ahora lo que hago es de vez en cuando MMA, básicamente. ¿Y Joana? Yo hago judo. He sido competidora muchos años, me rompí el cruzado, llevo 1 año y medio, 2 años sin competir y ahora con tema COVID no he querido competir tampoco, pero vamos, sí, sí puedo, me gustaría participar, sí, seguir compitiendo. Dice, dice Sonia, ¿ves interesante meter ejercicios de tracción, remos en deportes de striking en algún momento de la temporada? Sí, por supuesto, claro. Al final hay que entender que aunque nosotros no, digamos que no mejore de forma directa el rendimiento el hacer un remo, que sí lo mejora, pero bueno, realmente lo que nosotros, uno de los objetivos principales de la preparación física es que no nos lesionemos. Entonces, si nosotros solo trabajamos empujes y no trabajamos remos, vamos a lesionarnos, ¿vale? Básicamente. Entonces, sí, claro que hay que meter remos. ¿Hasta qué edad habéis competido? Joana sigue compitiendo y yo he competido hasta los, no sé, ahora mismo, hasta hace, igual lo digo mal, pero vamos, hasta hace 5 años diría yo, o 4, no sé, algo así. Yo creo que 4, ¿eh? Vale, No sé. Sí, nada. una cosa que no habéis preguntado, porque aquí todo el mundo se interesa por el corte de peso, pero nadie se interesa por la recuperación, y eso hemos dicho que es bastante importante. Entonces, Sí. voy a hacer un resumen breve, ¿vale? Digamos que la pérdida de peso lo que tiene es una pérdida de glucógeno muscular y una deshidratación. El objetivo post-pesaje va a ser recuperar ese glucógeno muscular y rehidratar, es decir, alcanzar ese equilibrio electrohídrico, ¿vale? Por lo tanto, yo me enfocaría en esa carga de hidratos de carbono después del pesaje y en esa recuperación de líquidos junto con sales minerales y demás. Y poquita grasa y no mucha prote. Y se baja la fibra, no metas verduras porque no va bien de repente meter mucha verdura. Ujú. Interesante. ¿Carga de hidratos antes de unas pruebas físicas? Sí, lo ideal es un día o dos antes una carga de hidratos. 7-8 gramos por kilo, así es lo que suelo recomendar yo. Y yo creo que ya no tengo muchas más preguntas, ¿no? No, si queréis hacer algunas últimas, necesito consejo para subir músculo, pero ¿cómo? Pollo, legumbres, arroz y fruta. Esto no es de este tema, pero bueno, para subir músculo entrena fuerza y por la parte nutricional que te responda Joana. Es superávit energético. Pollo, legumbres. Sí, a ver, es que si tú tienes un superávit energético pero no entrenas fuerza, si tú no estimulas al músculo a que genere masa muscular, no va a ir al músculo. Entonces, primero, entrenarlo y luego comer más. Y si no sube de peso, pues come más. Más o Que menos. entrena bien. Eso es en general. Muy general también, pero sí, eso es lo ideal. Entrenar fuerza, hombre, entrenar fuerza, coño. Sí, sí, Eso sí. Es que si no, no va al siempre. músculo. O sea, Quiera lo que quieras, entrenar fuerza. Vale, bueno, ¿alguna preguntilla más o algo? El año pasado bajé 35 kilos y ahora estoy en 75 kilos. Vale, muy bueno, bien, de lujo. enhorabuena. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues a seguir así. A, a mantener ahí masa muscular. El metabolismo me ha cambiado. A ver, suele cambiar mucho. Eh, bueno, es un poco más de pérdida de masa grasa. ¿Afecta significativamente al rendimiento deportivo entrenar por la noche por el tema de ciclos circadianos? Uy, pues eso Puede, puede afectar, yo creo que pero sí, no, eso más tú que yo. a ver, al final afecta en varios sentidos. Es decir, si tú entrenas muy por la noche, al final tu descanso, si duermes próximamente a ese entreno, va a ser peor, eso seguro.
¿vale? Pero, y pues probablemente, a ver, luego están todas estas teorías de que cada uno tiene que si uno es alondra, que si otro no sé qué, que si otro no sé cuántos, dependiendo digamos, cuándo rindas más. Pero bueno, en general, normalmente cuando se rinde más, si no me equivoco, es a media mañana y a media tarde. O sea, es decir, no sé exactamente las horas, pero creo que era a las 11 de la mañana y a las 5 o a las 6 de la tarde. Esos son los horarios en los que se supone que se rinde más en el entrenamiento. Por la noche no es lo más óptimo, pero es verdad que sí que es lo más normal que a nivel de alto rendimiento se entrene por la noche muchas veces. Yo, de hecho, acababa el entrenamiento a las 11:30 de la noche. Entonces sí que es normal, no es lo más óptimo probablemente, pero bueno, tampoco te creas que hay una diferencia abismal, ¿eh? O sea, no, es que también te adaptas a eso, como a todo. Pero sí que puede afectar seguramente. También es que si el horario de entrenamiento es a esa hora, sobre todo en deportes de combate, que están las clases un poco más pautadas a esa hora, es que no puedes hacer otra cosa. Sí, luego importante también una cosa respecto a eso. Lo óptimo también sería que, sabiendo que tú vas a competir en ahora, yo qué sé, que tú tienes la competición por la mañana, sería que te adaptaras a entrenar por la mañana también, ¿vale? Eso es importante. Si quieres afinar, obviamente, ¿vale? Porque al final, si tú estás adaptado a entrenar por la noche, vas a rendir más por la noche, al final, después de adaptarte a ello. Y si tú compites por la mañana y no estás acostumbrado a entrenar por la mañana, probablemente se reduzca tu rendimiento. Entonces también hay que adaptarse a eso. Joana, sí sé que tiene poca evidencia, pero siento una fuente fiable por temas de dar positivo en THC. ¿Aconsejas algunos casos? No. Cualquier cosa que tenga probabilidad de dar doping, yo no la recomiendo. Sobre todo porque no está muy claro todavía nada con el tema del CBD. Tampoco me fío de la fuente, que es lo que tú dices, entonces no, yo no lo aconsejo. Y ¿En ayunas o por la tarde? No sé a qué se refiere. No sé si se refiere a lo que he dicho a antes. entrenar, yo creo. La En alimentación ayu- puede influir en alguna lesión. Dime, sigue tú, sigue tú. no, eso, que en ayunas o por la tarde. No, hombre, a ver, en ayunas yo no recomiendo entrenar. A ver, te puedes entrenar, no pasa nada, si estás adaptado, bueno, pero al final lo que decía Joana, son deportes que requieren unas demandas energéticas que al final normalmente no te va a beneficiar mucho entrenar en ayunas, la verdad. Que lo puedes En hacer de vez ayunas en yo no, cuando, sí, yo no lo pero no, recomendaría. yo tampoco. O sea, más que nada porque si tú requieres cierta intensidad, te va a costar mucho llegar Sí. que si has O comido. sea, sí que es cierto que si te adaptas, es verdad que o sea, puedes adaptarte bastante, pero yo creo que al final ese pequeño... Sí vas a tener una pequeña pérdida de rendimiento si vas en ayunas, sobre todo en este tipo de deportes que al final pues eso, son de muy alta intensidad. Necesitas ese Sí, yo, aporte. yo lo que intentaría es meter algo en la cena, si no. Algún Sí. hidrato en la cena para cargar un poquito. Pero bueno, que al final es... O sea, si puedes elegir, Claro. ¿para qué vas a entrar en ayunas? Ojo, que yo entreno en ayunas mucho, pero porque no tengo Ya, y que, yo. no tengo que rendir tampoco mucho. Bueno, sí que hay diferencias, sí. Si te Sí, adaptas, joder. si te adaptas te puede reducir esa diferencia, pero va a seguir habiendo diferencia. Que Claro, sí, la exactamente ayuno no, real, eso es, sí. exactamente. No, no es ayuno real porque al final no vas a gastar esos depósitos de glucógeno, pero bueno. Muy bien. Y una pregunta que tengo para ti, Álvaro. Ujú. Porque al ser un entrenamiento no tan de fuerza, ¿cuántos días de fuerza sueles meter tú a la semana? Para ser un entrenamiento no tan de fuerza, ¿cómo? O sea, me refiero, al ser deportes de combate, ¿cuántos días de fuerza metes tú o sueles meter, o Depende de la temporada, pruebas? depende de la persona, depende del deporte, ¿vale? O sea, los requerimientos. Claro, A ver, lo que digo siempre, es que hay que entender que la fuerza es todo, ¿vale? Pero bueno, si no imprescindible, sí. no, pero que es todo, me refiero a que todas las cualidades prácticamente son fuerza, pero la velocidad de fuerza, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. Pero si yo creo que te refieres al trabajo de fuerza máxima típico de toda la vida, ¿no? Meterte en el gimnasio, a darle a las mancuernas y eso. Vale. Obviamente, deportes de agarre y deportes de lucha van a requerir más niveles de esa fuerza dinámica máxima, ¿vale? Entonces, eso cabe más importancia, por tanto, probablemente necesiten algún día más. Y los deportes de striking, pues necesitan un poco menos, ¿vale? Entonces, ¿cuántos días meto? Pues normalmente en plena temporada, entre 2 y 3, solamente. Vale, Si es fuera de temporada, igual meto 4. vale, 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 guay.
sí, eso es lo que me solían meter a mí, 3, 4 días. Sí, en judo en concreto, de hecho, es uno de los deportes que más requerimientos de fuerza y que los atletas presentan, o sea, los mejores atletas presentan mayores niveles de fuerza de todos, ¿eh? Por encima incluso que la lucha y todo. O sea que sí, necesita entrenar fuerza. Muy bien, llevamos ya un ratito, ¿no? ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 20. Bueno, chicos, pues perfecto, pues yo creo que vamos a ir acabando. Joana, ¿tú quieres, yo qué sé, decirles algo que les pueda ayudar? ¿Algún curso? Sí, bueno, yo ahora mismo lo que he hecho es un poco soltar cosas un poco sueltas según las preguntas puestas y las de Álvaro, pero en cuarentena hice un webinar de estrategias de pérdida de peso de cara a la competición en deportes con categoría de peso, que lo tenéis en el enlace de mi perfil, ¿vale? Y está todo mucho más estructurado, se enfoca mucho más en la preparación a largo plazo de modificación de la composición corporal de cara a la categoría de peso y luego estrategias previas al pesaje y post pesaje, suplementación y de todo un poco. Así que si queréis todo un poquito más estructurado y os interesa, tenéis un webinar por ahí por mi perfil, tenéis ahí el enlace Guay. y en este aspecto está todo muy estructurado y yo creo que os va a ayudar bastante, por si a alguien le interesa. Guay. Voy a contestar la pregunta de Alex en nutrición. Si son pesos pesados, hacen más hincapié en la fuerza, con pesas como tal. A ver, realmente no tendrías por qué, obviamente, al final. A ver, hay que tener muy en cuenta el concepto de fuerza relativa, ¿vale? Al final, uy, va, perdón. Al final, en categorías inferiores, nosotros vamos a jugar con ese concepto. Es decir, nosotros tenemos que dar un peso. Cuanto más fuertes seamos manteniendo ese peso, mejor, ¿vale? Los pesos pesados, al final, si no hay límite de peso, pues simplemente tenemos que Claro, preocuparnos por hacernos lo más fuertes posible y punto. No tener en cuenta esa fuerza relativa, ¿vale? Pero no hay que hacer más hincapié. Realmente los requerimientos del deporte son los requerimientos del deporte. La fuerza hay que entrenarla tanto el peso mosca como el peso pesado. O sea, no es tanto que haya que hacer más hincapié en uno que en otro, ¿sabes? Sino que hay que tener en cuenta distintas cosas. En uno tienes que dar el peso y en otro no. Es lo único. ¿Vale? claro. Dice Bueno, gracias, Ludo, chicos. Ludo que, bueno, Ludo es un crack. Es un máquina, por cierto. Bueno, yo no tengo nada que ofertar, chicos. Solo os oferto el Telegram, que es gratis. Así que meteros por ahí, que subimos un montón de cosas. Solo hablamos exclusivamente de este tema. Yo en Instagram sí que hablo de varios temas, pero en el Telegram y en YouTube hablo solo de deportes de combate. Así que si os mola, meteros, que vamos a darle caña. Además, luego sí que cuando saque cosas y tal, seréis los primeros en enteraros y además con ofertas y cosas, ¿vale? Así que simplemente eso, lo dejaré, bueno, lo tenéis en mi perfil y lo dejaré también en historias por si os mola que os metáis, ¿vale? Muchas gracias, chicos, y Bueno, bueno, muchas gracias, chicos. gracias a Joana por prestarte A ti, también a hacerlo. Álvaro. A ti. Y Y nada, nada más, dudas, preguntas que tengáis, nos podéis escribir a Álvaro por Telegram, exactamente. a mí si queréis por mensaje directo, eso sin problema, siempre estoy dispuesta a ayudar en lo que sea. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hombre, Dani, mi primo, qué máquina. Enlace a Telegram lo dejo en mis historias, ¿vale? En mis historias ahora pongo un desliza y os podéis meter ahí, ¿vale? Qué buena pregunta. Vale, chicos, pues nada, Sí, muchísimas está por ahí. gracias y nada, Joana, un besito. Muchas gracias, Álvaro. Hasta luego, Hasta chicos. luego. Espera, un momento, ¿cómo puedo guardar esto? ¿Alguien lo sabe? A ver si lo voy a liar. Ay, no lo sé. Yo lo he pensado antes, digo, yo creo que Álvaro lo guardará. Yo creo que si le doy a finalizar me va a dejar guardarlo, creo, ¿eh? No estoy seguro. Un A ver si abrazo, están por chicos. Bueno, ahí mira, Borja o Frank que nos digan algo. me la juego y ya está. Yo creo que le doy a finalizar, ¿eh? Espera, Vale, salte tú primero, por si acaso. vale. Adiós. Un abrazo. A ver, vamos a jugárnosla.